Bienvenidos todos. Un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Un evento muy importante porque el destino de nuestro pueblo, nuestro querido Ecuador, está en manos de candidatos que van a hacer o muy bien o muy mal, o prácticamente algunos nada. Queremos que este debate sea con altura, nada de insultos personales, sino más bien que traigan ideas. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador para salir del grave problema que tenemos desde mucho tiempo, que es la corrupción sistemática? Patria, mi veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Gracias. Tomen asiento, pónganse cómodos. Gracias por haber venido. Pasamos a las preguntas. Yo lo que sí quiero es, por favor, que este debate sea, como dice la palabra, un debate de ideas, de propuestas, no un monólogo, porque ya la comunidad migrante está cansada de escuchar lo mismo, pero sin unas respuestas claras, contundentes y precisas, para que ya podamos tener una ruta definida, unas propuestas claras y realmente construir unas verdaderas políticas públicas que beneficien únicamente al migrante. Se realizarán preguntas sobre temas coyunturales del país, porque los asambleístas electos, además de representarnos, deben conocer y decidir sobre temas nacionales. Por eso son las preguntas. Nuestro director principal realizará una pregunta general a los candidatos presentes y cada medio de prensa podrá hacer una pregunta escrita a los candidatos formulándola con respeto y nada personal. Empezamos, señores, su presentación oficial y por qué quiere ser asambleísta. Buenas noches, empiezo agradeciéndoles y felicitándolos a los organizadores de esta gran iniciativa y también quiero empezar mi participación dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios porque estoy vivo. Y sí, también soy quien pasó el COVID. Mis padres ahora están enfrentando esta enfermedad dolorosa y me solidarizo no solo con el candidato que no ha podido llegar esta noche, sino también con miles y miles de personas que estamos sufriendo esta pandemia que nos ha azotado el mundo entero. Bien, el motivo por el cual quiero ser el representante de ustedes, compatriotas ecuatorianos, son muchos. Pero quiero llevarles un mensaje de esperanza, ya que yo llevo un proceso. El proceso mío viene desde mis padres. Ellos me inculcaron diferentes valores cristianos, éticos y morales. Yo llegué acá a este país a los 23 años. Inmediatamente pude vincularme a organizaciones sociales, comunitarias, para apoyar con trabajo social, en cámaras de comercio y otras actividades. Luego de eso, pues, empecé en el 1997, fundé un emprendimiento, una compañía a la cual hasta el día de hoy doy servicios a negocios hispanos, pequeños negocios del área triestatal. Esto me ha enseñado a ser un emprendedor, me ha enseñado a entender las necesidades, sobre todo de los migrantes que ponen negocios acá, cuáles son sus necesidades. Luego de esto, al estar en esta área, me di cuenta que los migrantes necesitamos algo más, necesitamos una preparación académica, y con mucho esfuerzo fui a la universidad. Parecía un reto imposible, pero lo logré después casi de 6 años intentar por la idioma del Barrera. Yo llegué a los 23 años, no es fácil, lo logré, pero pude hacer 3 universidades, una licenciatura en Ciencias Políticas, una maestría en Negocios y una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Gracias Simón. Okay. Con la aparición de esta pandemia, el COVID-19, nos ha revelado la precaria infraestructura de salud pública que tiene nuestro país. ¿Cuál sería su aporte concreto desde su curul para salir de esta situación, señor Simón Palacios?
¿Qué vamos a hacer con el problema de la salud? Lo dijo César, no solo que ha mostrado que los políticos nuestros son corruptos, sino que ha develado, diría, porque esto no es nuevo, es antiguo, la corrupción es muy antigua. Entonces tenemos que hacer dos cosas, uno en fiscalización y otro en legislación. En fiscalización, voy a fiscalizar a los hospitales, llamar al ministro de Salud y ver por qué se dio esos repartos en los hospitales, en las mascarillas, que fue noticia a nivel mundial. Tenemos ese dolor los migrantes de ver cómo en nuestro país malversaron los fondos. En el aspecto de la legislación, queremos incrementar el presupuesto para la salud. La salud, y todos nos hemos dado cuenta, es lo más vital, lo más importante que tiene el ser humano. Sin la salud no hacemos nada. El artículo 32 de la Constitución del Ecuador nos habla los derechos que tenemos a la salud, todos. El artículo 11 de la Ley de Movilidad Humana, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, nos establece el derecho a salud para nosotros los migrantes. Y desde acá nosotros hemos emprendido, una de las propuestas nuestras es la reforma institucional. En esa reforma institucional, para los migrantes que estamos acá en Estados Unidos y Canadá, queremos desde ahí dar y prestar servicios sociales a nuestros migrantes que están desatendidos. Los migrantes hemos sido contribuidores con el ingreso económico al país y esto se ha repetido hasta el cansancio, pero no recibimos nada. Y no es cuestión a veces ni siquiera de fondos, es cuestión de iniciativa, de liderazgo, que los políticos deben tener. Nosotros ya tuvimos la Casa Legislativa, las dejamos perder. Y no solo eso, tenemos aquí en Newark, New Jersey, un consulado abandonado en la cual pudiese estar prestando servicios, pero la negligencia y la ineptitud de nuestros asambleístas que hemos elegido han hecho que los ciudadanos no quieran más reelección de ninguno de ellos. Es por eso quiero emplazar a todos que nuestro programa que tiene y se enfoca en la ayuda social sean desde los consulados. Gracias, señor Palacios. Vamos a la siguiente pregunta. Lo que sí quisiera es recordarles a los señores asambleístas o candidatos asambleístas que pueden hacer uso de su comodín en el momento que ustedes lo dispongan. La siguiente pregunta: ¿cómo sacar a nuestro país de la crisis económica? ¿Qué hacer para reactivar la economía? ¿Qué proyectos tiene donde esté reinsertado nuestra comunidad migrante? El señor Simón Palacios. Reactivar la economía es vital, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mucho se habla de bajar los intereses, competir con la banca internacional, llevarla al Ecuador, obviamente, pero ¿por qué no se ha hecho? Este gobierno que ha cogobernado con la banca no lo ha hecho. El gobierno anterior tampoco lo ha hecho, también ha cogobernado con la banca. Es muy claro. Entonces tenemos que bajar las tasas de intereses, llevar la competencia, que haya competitividad y esos intereses que están al 25% sean reducidos a un 6-7%. La misma ley le prohíbe bajar menos del 20%. ¿Cómo podemos emprender así? ¿Cómo los pequeños negocios pueden tener acceso a créditos? Es imposible. Entonces no sé cómo ciertos candidatos a la presidencia, banqueros, puedan proponer esto ahora. ¿Con qué cara? Más un legislador nuestro que quiera hacer esto ahora, y la pregunta pues sencilla es ¿por qué no lo hizo antes? O sea, es sencilla esa pregunta, entonces eso sí amerita una respuesta. Tenemos que ver un marco también legal, ya había expuesto, haciendo una reforma financiera. Eso es muy, muy importante. Para los migrantes acá en los Estados Unidos, nosotros desde ese proyecto que tenemos dentro de la reforma institucional, desde allí vamos a orientar a nuestros hermanos migrantes cómo emprender. Yo tengo experiencia en emprendimiento, veo las necesidades del pequeño migrante que pone una panadería, una tienda, un negocio, que tiene muchísimas dificultades. Necesitamos asesorarlos a ellos. Ellos es lo que más necesitan, no piden nada a cambio, más que lo orientemos, lo asesoremos, lo guiemos con preparación. El Banco del Migrante, claro que es importante y esto no es nuevo, esto es hablado desde hace muchísimo tiempo. Queremos apoyar para que los couriers también aporten al menos con el 0.2% del envío. Vamos a hacer propuestas muy razonables. Los migrantes nos merecemos ese derecho a tener una banca en la cual podamos también tener y aperturar cuentas acá. Gracias. En Ecuador. ¿Por qué deberíamos votar por usted, señor Zuquilanda? ¿Cuáles son sus propuestas? En un diálogo franco y directo con nuestro pueblo migrante. Expóngalo, tiene 2 minutos, por favor.
Primero porque he demostrado trabajo en la Asamblea Nacional. Aunque digan lo contrario los que nunca han asistido a la rendición de cuentas anuales, hemos trabajado. Hemos colaborado y hemos aportado a reformas con 23 proyectos de leyes, empezando por la Ley Orgánica de Movilidad Humana, a la Ley Orgánica de Educación Superior, al Código Orgánico Integral Penal y a un sinnúmero de leyes más que han aportado en todo lo que tiene que ver al migrante ecuatoriano. En lo que tiene que ver a la Ley Orgánica de Educación Superior, hemos legislado para que en el artículo correspondiente que habla de becas se incluya a los migrantes ecuatorianos. En lo que tiene que ver a las personas que dejaron de estudiar hace 5 años, puedan regresar a las universidades con la misma malla curricular. A los que se dejaron de estudiar y llegaron a 4º o 5º año, puedan rendir exámenes complexivos en los consulados del Ecuador para que puedan obtener sus títulos académicos y poder así mejorar el nivel de la comunidad migrante ecuatoriana. He trabajado, he cumplido, no tengo carnet de discapacitado, no estoy envuelto en gestionamiento de cargos públicos, no he pedido diezmos, no he solicitado contratos con el Estado, he sido honesto en mi trabajo, he sido decidido y he coordinado acciones tanto con migrantes en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, como he coordinado acciones con los migrantes retornados, que son algunas agrupaciones como COREG, MEFAM, CEMIM, que están en la comunidad ecuatoriana ya queriéndose reinsertar y lamentablemente el gobierno no les ha dado atención. ¿Que por qué no hago tal o cual cosa? No le he hecho, porque no he sido gobierno, pues. Somos el bloque de oposición, pero una oposición mesurada en la Asamblea Nacional. Hemos colegislado, claro que hemos colegislado, pero en leyes que tratan de beneficiar o que han beneficiado al pueblo ecuatoriano. No hemos cogobernado, no hay un solo funcionario de gobierno que diga que es perteneciente a Creo. ¿Tiene la réplica? Rapidísimo, sí, se había hablado, escucho esta exposición del señor Zuquilanda, que ha hecho muchísimo, pero los migrantes no hemos visto nada tangible. Quiero no me estoy deslindando del tema, pero quiero explicar por qué en la campaña anterior fue promesa de campaña recuperar un edificio abandonado que tenemos en Newark, New Jersey, y no ha cumplido ni siquiera con eso. ¿Por qué tenemos que soportar más los migrantes esa ineptitud de perder, de ver perder? Estamos perdiendo porque, señores, he ido personalmente al consulado de Newark a hablar con el embajador Morales y me han manifestado que tienen intenciones de perder. No podemos soportar eso los migrantes más. Yo he estado haciendo, inclusive, arranqué mi campaña política de ahí desde el consulado en son de protesta y he estado luchando por eso por muchos años, he sido muy paciente. Pero no soportamos más los migrantes ver esa inaptitud, ni siquiera el local. Peormente desde ahí, como dice, que quiere orientar programas, que tenemos esto, algo que lo venimos diciendo muchísimos. Yo lo vengo desde una organización llamada CAMI, hablando estos problemáticas y cómo vamos a desarrollar los trabajos sociales por las múltiples necesidades de los migrantes. Hoy por hoy me llaman casi a diario a darme las quejas de la falta de atención en los pasaportes, migrantes que están perdiendo su residencia porque no pueden renovar el pasaporte, porque no pueden viajar, pierden los boletos de avión, y son muchísimas las necesidades, pero parece que tenemos realmente, no sé, quiénes nos legislan, quiénes nos representan en Ecuador, son nuestros legisladores. Eso es el motivo por el cual me he llamado yo a correr esta contienda, porque si ustedes salen a la calle, hay muchísimo rechazo a nuestros asambleístas, a nuestros migrantes, por esa ineptitud. Así que yo hago un llamado a que no es solo por una réplica, que si después de esta contienda electoral unamos esfuerzo y quien sea que vaya, que podamos, por favor, primero al menos recuperar el consulado y dar servicios de atención social a los migrantes, que lo claman mucho, estimado. Gracias. Señor Zuquilanda, tiene también el mismo espacio para poder aterrizar la réplica del señor Palacios. A ver, yo le pregunto al señor Palacios, quien fue asesor correísta de la asambleísta Jimena Peña, hoy corriendo a la presidencia de la República, ¿cuál es la labor del asambleísta? Que no sea legislar y fiscalizar. Nosotros no tenemos injerencia en las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso pertenece al Poder Ejecutivo. Usted tiene que saber cuáles son las tareas fundamentales que tenemos los asambleístas en la Asamblea Nacional y en lo que es el convivir democrático de un país.
No se me confunda, o sea, no trate de decir que no se ha hecho nada. Usted, pese a que yo lo he invitado siempre, usted nunca asistió a una rendición de cuentas, jamás. Porque la vena correísta, usted todavía le corre sangre por las venas verdes. Usted está disimulando en un partido político que es de origen correísta, que es un satélite correísta. Entonces no se venga usted a culpar de un desgobierno que tiene que ver con los migrantes, lo dije en un principio. Tuvieron que pasar 9 años y medio del gobierno del señor Correa para que recién exista una ley de movilidad humana. Y a los 6 meses del gobierno del actual presidente de la República se hace un reglamento. Nunca hubo atención para el migrante ecuatoriano, no les importamos. Inclusive alguna vez se pretendió calcular el valor del voto del migrante en el exterior para desaparecernos como participación de votos, pese a que hace 24 años tuvimos el derecho al voto en el exterior y tuvimos el derecho a la noble nacionalidad. Entonces, ¿por qué razón nosotros no nos unimos y vamos a reclamar y dejamos de buscar culpables? Yo recuerde, fui asambleísta de oposición, de un bloque que legisló en oposición. No hemos sido parte del gobierno como para restaurar la construcción de un consulado. Claro que hemos hecho la conversación, si cabe el término, porque nosotros no podemos entrar en un plano de gestión porque se nos está vetado en la ley orgánica de la función legislativa o en la ley o en la Constitución de la República el gestionar contratos o el gestionar cargos públicos. No, usted mejor que nadie sabe. Usted mejor que nadie, porque usted estuvo en la asamblea y usted pisó en la asamblea, aunque lo echaron muy pronto del asesoramiento a la asambleísta Peña, porque según decir de ella, usted no sirvió ni para sacar el gato a hacer sus necesidades personales. Perdóneme, eso dijo la asambleísta Peña de usted, ese es el criterio que tiene de usted. Usted ha sido un desaparecido total cuando hemos rendido cuentas acá. Gracias, señor Zuquilanda. Tiene sí, pero no acepto que diga mentiras, que me demuestre cuándo me invitaba a una rendición de cuentas el señor Zuquilanda. Está bien que no tenga contrarréplica, pero no acepto que me digan mentiras, señor Zuquilanda. Jamás he invitado. Las invitaciones nunca han sido personalizadas, siempre han sido públicas, sobre todo en las redes sociales que están modernizadas. Punto de orden. Usted acabó de decirme que me invitó a mí. La palabra el señor Palacios. Siga, señor Palacios. Sí, eso por un lado. Por otro lado, pues entonces, ¿para qué elegimos un asambleísta? Eso no elijamos, desapareçamos. No es capaz de siquiera de cumplir su palabra que prometió en la campaña anterior de poner a activar ese consulado, cuando ya está comprado, que ni siquiera hay que comprarlo. Entonces, ¿qué hacemos? La vez pasada, lo que sí pasó y sucedió, me invitó el señor dueño de una radio que haga una entrevista, sorpresa, estaba ahí el señor Zuquilanda. Le pregunté, ¿qué pasó con ese consulado? ¿Sabe qué es lo que me dijo el señor Zuquilanda? Que él fue con una cartita a Contraloría y que de ahí no pasa nada. Señores, los legisladores, yo sé de leyes también, o sea, yo estoy al tanto. En Contraloría no es para llevar cartitas del legislador, tiene que hacer un llamado al ministro de Relaciones Exteriores y explicar y resolver ese problema. Para eso elegimos y eso es lo que buscamos. Y segundo, lo de Jimena Peña, yo voy a dar una explicación completa de lo que pasó. Jamás me echó, yo renuncié. Yo lo renuncié, ¿sabe? Porque no compartía esas prácticas que ella lo usaba. Y hoy por hoy está usando esas prácticas para poner ahí a su reemplazo. Soy un luchador ferviente del caudillismo local y nacional. No acepto esas condiciones. Merece una explicación bien, la mía, de todas las cosas de lo que yo sufrí, el abuso y el acoso laboral que yo sufrí. Por eso me rechacé, porque me pidió acá que rente un carro, que vaya con ella fuera horas de trabajo, que use mis tarjetas de crédito y más abusos que yo sufrí, que yo he callado. Pero yo sí llamo a los medios a dar explicación eso, porque mi vida y mi integridad es completa y no hayan nada a mi preparación, a mi integridad y a mi servicio. Como no hayan nada, tratan de rebuscar algo, a ver qué encuentran de Simón Palacios. No lo encuentran nada y es por eso los medios y todos también están asustados. Gracias, señor Palacios. Sí, se me había quedado corto en mi primera intervención. Justamente hacía un resumen de mi vida, de mi preparación, de mi activismo político, mi activismo comunitario, de mi honestidad. Yo creo que esas son las cualidades que buscamos. La honestidad es inculcada desde muy pequeños por mis padres, con valores éticos, cristianos y morales. Yo creo que podemos tener las mejores preparación, la mejor capacidad, pero si no tenemos una persona honesta, seria, que vaya a legislar en esa visión, no ganamos nada, nos desperdiciamos. Nuestra propuesta es bajar tres concretas dentro de la reforma institucional que va a ser una bandera de lucha el 13 de mayo, el segundo día que nos posesionemos, es
Primeramente, recuperar esa casa legislativa, pero de ahí dar servicios y atención social que claman, estimados los ecuatorianos acá. Las necesidades desde los consulados es de toda índole. Nuestro foco grande queremos es poner ahí un especialista, un trabajador social especialista que pueda atender esas necesidades del migrante en orientación en inglés, en emprendimiento, en obtener seguros médicos acá, que enlazar con las oficinas, seamos el puente, y mi alterno, Octavio, que es conocedor de la comunidad migrante, pueda él canalizar esas necesidades. Segundo, no podemos llegar a perder el edificio que ya tenemos comprado en Newark, en Broad Street, un gran edificio con parqueo, con todo, que se va a perder. Ha pasado años y hemos visto esa ineptitud de nuestros asambleístas que no han sido capaces. Vamos a recuperar. Y la tercera, básica, fundamental, es el talento humano. Ese talento humano que desarrollamos acá los migrantes, que nos preparamos, como el doctor Maita, no sé si César, o bueno, en mi persona, algunos. Ese talento humano que los migrantes seamos partícipes dentro de los consulados, sea para cónsules, sea para dar el servicio de la atención, porque conocemos. Esas y más propuestas que estarán en mi website, quiero hacerle partícipes en estos últimos días de campaña. Gracias. El señor Simón Palacios, 12 candidatos a la Asamblea Nacional en USA, Canadá, 16 candidatos presidenciales. ¿Cuándo se convocará a la unidad migrante con el objetivo de crear políticas públicas que beneficien a nuestra comunidad? Adelante. En el proceso de estas elecciones ya se intentó, y no es solo en las previas elecciones también, se intentó hacer una unidad. Las elecciones acá son claras, es una elección entre el status quo y el resto de candidatos. Debido a eso, los migrantes, los precandidatos de los diferentes partidos políticos trataron de unirse. Llegué, me senté en algunas reuniones y propuse que en lugar de personas trabajemos con las propuestas. Y si alguien va a llevar esa propuesta y que pueda confrontar a esos grupos de poderes políticos hegemónicos que están tratando de reelegirse, sea esa persona que lleve las propuestas y todos apoyamos. Nadie lo quiso, nadie quiso esa. Me había propuesto en renunciar si era posible. Es por eso que yo he tomado bandera de lucha, tres cosas primeramente, no son las tres, pero las tres son irrenunciables. Las tres son de suma urgencia. Recuperar el consulado, ponerlo a funcionar el consulado que ya somos dueños allá en Newark, New Jersey. Tener el local. Con ese local necesitamos luego la reforma institucional. Esa reforma institucional, el personal humano que esté trabajando ahí, dando servicios de atención por migrantes, gente que conoce la realidad migrante acá, que podamos llevar ese servicio de atención. En ese sentido, yo creo que los migrantes no podemos y tenemos que hacer claro qué es lo que está sucediendo en estas elecciones. Nosotros acá vivimos un paralelismo de lo que sucede en el Ecuador y a veces queremos copiar las cosas que suceden en el Ecuador y tenemos que llevar una voz de innovación de lo que hemos aprendido de este país, de las costumbres, de los estilos, del modo de hacer política inclusive, de cómo las instituciones acá en este país dan servicio. Y queremos enfocarnos fuerte en eso, primeramente en dar el servicio social a los migrantes. Gracias. Habrá muchas cosas más, pero esas son las prioritarias. Gracias, señor Palacios, por su respuesta. Bueno, tenemos una pregunta de nuestro director principal, el que ha hecho posible esta reunión con gran esfuerzo y sacrificio económico. Realmente un patriota que quiere brindar una oportunidad de unidad hacia nuestra comunidad migrante. Mi preocupación principal, y es muy interesante todo lo que estos distinguidos candidatos proponen, estoy seguro que tienen las mejores intenciones del mundo, pero hay que ser prácticos. En mi opinión, si no lidiamos con la plaga de la corrupción que es parte del sistema, estamos hablando en el mar. Tenemos algunos pocos legisladores honestos, la mayoría corruptos, por eso no pasa ninguna ley contra la corrupción, jueces corruptos que respaldan eso, fiscalía corrupta, en fin, a los verdaderos culpables los mandan a la cárcel, a la cárcel número 4 en Quito, que parece un hotel de 5 estrellas, cuando el precio común por robarse una pequeña cosa se pudre en la cárcel.
O sea, a menos que tengamos un cambio radical, es perder el tiempo. Suponiendo que dos de los candidatos y sean los más honrados posibles entren a la legislatura, si tenemos un 80% de corruptos, van a poder hacer muy poco cambio. Yo propongo algo drástico y es una pregunta para todos los candidatos. Algo práctico que vaya a enfocar el problema de la corrupción. No en una generación o en 2 o 3 generaciones, educando a los niños, sí, también, pero eso va a tomar demasiado tiempo. No podemos esperar tanto tiempo, no podemos darnos el lujo. Yo propongo, y como un modelo, lo que Singapur, que es un país corrupto como el Ecuador, o tal vez hasta más, pero en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, con un primer ministro que fue el fundador, el señor Lee Kuan Yew, que cogió el poder en el año 1959, y poco a poco, pero en pocos años, es uno de los países con menos corrupción en el planeta Tierra, porque tiene leyes drásticas con la corrupción. No lo mandan a la cárcel número 4 en Quito, sino incluso ahora tienen hasta pena de muerte. Establecieron una cultura donde hay una meritocracia de incorruptibilidad, o sea, no se permite, hay cero tolerancia para la corrupción. Entonces, mi pregunta es esto: ¿qué necesitamos? ¿Un referéndum? ¿Una asamblea popular? ¿Cambio en la Constitución o tal vez una revolución? Esa es mi pregunta. El turno para el señor Simón Palacio, por favor. Sí, realmente al nivel que hemos ido en la corrupción es una vergüenza. Tenemos que hacer algo. Recuerden, los ecuatorianos vamos a llegar al punto de llegar al ejemplo de Singapur. Vamos a ir allá. No quisiéramos tener que ir a una cadena perpetua, a una pena de muerte. No soy partidario de eso. Pero lo que sí voy a exigir y voy a tratar de poner en una próxima consulta popular es que los ecuatorianos elijan, sea entre cadena perpetua, sea entre pena de muerte o sea como está. Vamos a ver qué nos dicen los ciudadanos ecuatorianos, que sean ellos quienes decidan. Una de las mayores problemáticas de por qué se da la corrupción, que es antigua, como lo dijo César, en ningún lado es nuevo, en el Ecuador es por el sistema, es estructural, es de fondo y no solo de ahora. ¿Por qué? Porque el sistema político nuestro está basado en el caudillismo, en los dueños, 2, 3 dueños de un partido o movimiento político. Ellos son los que dirigen, ellos son los que ponen los candidatos. Vamos a ir a una reforma a la ley de los movimientos y partidos políticos, a la reforma del Código de la Democracia me refería, donde que reformemos el sistema partidario. No necesitamos 28 o 15, 20 movimientos y partidos políticos en un país de 17 millones de habitantes. 4, 5 por exageración, con tendencias izquierda, centro, derecho, independiente. Y basta. Pero que la sociedad aumente su participación política dentro de estos movimientos, que haga procesos internos, que el CNE, que el Tribunal Contencioso Electoral cumpla sus funciones no solamente en elecciones, sino hagan veedurías de los movimientos y partidos. De ahí nace una sociedad política nueva, nuevos líderes. De eso, no de un líder genial que inventó una pena de muerte por ahora. No un líder genial que dice que va a luchar por la corrupción. Eso pasa a ser solitario. Tenemos que ir al fondo para cambiar de raíz los problemas que tenemos en Ecuador, buscando independencia de poderes, que es muy importante. Gracias. Gracias. Entonces, la última etapa ya. Sí, vamos a hacer una pregunta de los periodistas asistentes a cada uno de los asambleístas o candidatos a la asamblea que presenten también. Vamos a comenzar con Orgullo Latino, Franco Galesio. La pregunta es si vamos a hacer una especie de reunión abierta para escuchar los verdaderos problemas de los migrantes. Si es así, ¿con qué frecuencia? Señor Galesio, ¿a quién le gustaría hacerle esa pregunta? Al que desee. Al que desee. Es abierta, es para el que desee responder. Permíteme entonces, Franco. Ok. Yo le he tomado el pulso a la comunidad. He dictado talleres gratuitos, he trabajado, he colaborado de manera constante. He desarrollado los buenos valores inculcados en mi país, por parte de mis padres, para poder trabajar en conjunto. Es necesario unirnos. Pero ¿qué ocurre, Franco? La comunidad está dividida por el mal ejemplo de los políticos.
Cada quien ala por su lado, cada quien pide la unidad para su partido. Pero ¿qué ocurre? Como el ejemplo de César Carrera, que en el mes de septiembre, cuando acepta la candidatura, dice, propongo renunciar a mi candidatura si todos proponen y hacemos un candidato de oposición. Tu infraestructura del partido le ha faltado el respeto a una dama. Y usted sabe a quién me refiero. Su organización de su partido pusieron a un buen amigo al último, fuera de tiempo. Gracias. La siguiente pregunta, Rolando, por favor. Rápidamente que el señor César Carrera comenzó. O ya, está bien, tiene uso de la palabra, Palacio. Señor Palacio. Estimado César, con el aprecio que te tengo y te conozco, llegaste a una reunión en New Jersey y fue el que dije, el que quería renunciar en base a si es que se lleva una propuesta conjunta. Pero sorpresa, tú querías unidad siempre y cuando tú seas el candidato. Yo creo que eso realmente no es tan honesto, no lo pienso. Quizá está fuera. Yo propuse un plan y estaba dispuesto a renunciar. Yo fui el que manifesté mi disposición a renunciar siempre y cuando se cumpla ese plan. Entonces, en ese sentido, hasta ahora estoy dispuesto. Si alguien del resto, no de los status quo, de esos 3 partidos políticos que la ciudadanía ya no quiere, y de los 8, 9 que quedamos, estamos dispuestos a llevar esas 3 cosas que ha sido enfático en tener una casa legislativa, en recuperar el edificio y en participar los migrantes dentro de los consulados. Vea, yo soy el primero que me voy, con muchísimo gusto. Gracias, señor Palacios. El señor Christian Johnson. Cristian. Sí. Muchas gracias. Yo creo que todos ustedes tienen buenas intenciones y hay grandes planes y grandes proyectos, megaproyectos. Pero yo creo que las necesidades fundamentales de los migrantes, en este caso, y de los parientes de los migrantes en el Ecuador, coinciden y creo que deben ser resueltos como ustedes lo plantean en la Asamblea. Pero yo me pregunto si han hecho, el tema se tocó un poquito, pero se dejó en el aire. Yo le diría, ¿cuáles son las 3 necesidades básicas de los migrantes y sus familias? ¿Cuáles son esas 3 necesidades? Por lo menos una, pero si podemos encontrar las 3, ¿cuáles serían esas 3 necesidades básicas? Christian Johnson, gracias por esa pregunta y creo que tengo 3 básicas que realmente no son irrenunciables y son la primera bandera de lucha que quiero llegar. Para realizar esto necesito un lugar, una oficina, un lugar físico y es recuperar el consulado de New Jersey. Si bien es cierto, esto es solo por New Jersey, pero esto es un ejemplo. La casa legislativa puede funcionar desde todos los consulados. Necesitamos ese ente para que el ciudadano ecuatoriano desde ahí satisfaga las necesidades básicas, juntamente con la participación de los migrantes preparados en base a un ingreso meritocrático. Diferentes personas que hemos estudiado, que han estudiado, se han preparado aquí en universidades, pueden estar ahí. De ahí vamos a satisfacer las necesidades tan básicas que son de urgencia, Cristian, son de suma urgencia, como las que nombré hace un rato. Personas que no pueden renovar un pasaporte, personas que van a ir a la cita de su residencia o de su ciudadanía, la están perdiendo. Están muy enfadados, se han armado trifulcas porque han llegado a los consulados y han estado a punto pero de irse de palabras, de insultos, de groserías, porque se ha deteriorado esos servicios. Entonces, esas son las necesidades muy básicas y la orientación. Gracias. La orientación es lo más importante que necesitamos. Gracias, señor Palacio. Gracias, se da por concluido a todos los medios, a los señores asambleístas. Gracias por su tiempo, por su profesionalismo, por su respeto. Estaremos pendientes de cuál es el resultado en las urnas para felicitarlos como deben ser y para que el compromiso que ustedes tienen hoy no sea simplemente una venta de humo, sino una verdadera realidad. Y es hora de unirnos, de tomarnos la mano para construir y dejarnos de seguir siendo avasallados por todos los medios públicos. Buenas noches. Gracias por venir. No mientas, hermano. No mientas.